Humanistas es un programa de televisión perteneciente al taller de radio y televisión de la Facultad de Humanidades. Te invitamos a que le des like a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Ramírez y bienvenidos a Humanistas. Recuerda que Humanistas se hace directamente desde el taller de radio y televisión aquí en la Facultad de Humanidades. El día de hoy tenemos una gran invitada, pero antes de irnos con nuestra invitada no te olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario porque tu opinión es muy importante para nosotros y nos hace crecer y sobre todo ser un mejor programa para ti. Ahora sí vamos con nuestra invitada. ¿Estás listo? Yo sé que estás listo. Mira, te voy a decir quién es ella. Ella es originaria de Motocintla, Chiapas, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Educación Superior y doctora en Educación por la UNACH. ¡Wow! Reportera y editora en medios como Este Sur, Cuarto Poder y Revista Siglo XXI. Docente con 22 años de experiencia, poeta y escritora. Y además creadora de recital Nuestro Amor es Poesía. Así que le damos la bienvenida a la doctora Gracie León. ¿Cómo está, doctora? Ay, bien contenta de estar acá. Entrar a la Facultad de Humanidades significa muchísimo. Es volver a recordar esa bella etapa. Siempre les he dicho, ¿no? Si me pidiera Dios qué etapa quieres volver a vivir, yo le diría que volver a la universidad. Fuimos muy felices y agradecemos enormemente este espacio, ¿no? El hecho de estar aquí, que nos hayan tomado en cuenta, muchísimas gracias. No, para nosotros es un placer tenerla acá, doctora, y conocerla un poquito más, y la gente que la conoce también conocerla un poquito más. Doctora, ¿quién es la doctora Gracie de León? Gracie León. Bueno, mi nombre completo es Gracie Marisol León Alfaro. Le vamos a dar su crédito a mi mamá porque luego se enoja. Pero me conocen como Gracie León, más porque trabajando en las aulas, pues los chicos, gracias a Dios, se han aprendido tu nombre y eso dice cuando haces bien tu trabajo, se acuerdan de tu recordada, nombre, ¿no? Es recordada. Y en el ámbito poético, pues hay la necesidad de reconocimiento ante el trabajo que se hace, ¿no? En un libro, pues muchas veces te piden, a ver, un nombre corto, y entonces quedó como Gracie León. Okay. Bueno, pues yo soy originaria, como ya lo dijiste, de Motocintla, un pueblito desafortunadamente muy pobre, ¿no? Pero pues toda mi vida viviendo aquí en Tuxtla Gutiérrez, soy hija de una gran mujer, ama de casa y repostera, y de un padre que tuvo que salir siendo un niño a los 10, 11 años de su pueblo, Yajalón. Tiene una historia muy interesante mi papá, se tuvo que esconder en un helicóptero para llegar a Tuxtla, y solito empezó, ¿no? Fue lonchero con los tractoristas y entonces llegó a ser operador de maquinaria pesada. Wow. ¿No? Entonces la historia de mi papá es muy interesante. Se conocieron en mi pueblo y entonces pues afortunadamente se enamoraron, y pues somos dos hijos, mi hermanito William y yo, que soy la mayor, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue de venir de Motocintla a Tuxtla? Es que toda mi vida, o sea, de cuenta me tuvieron, me asentaron en Motocintla, pero pues el trabajo de mi papá, en aquel entonces estaba abriendo carreteras en toda la selva lacandona, entonces mis padres vivían acá en Tuxtla, pero mi papá se ausentaba 3, 4 meses, ¿no? Y mi mamá era la que prácticamente hacía toda la labor de crianza. Mi papá les daban permiso, recuerdo, 15, 20 días para estar con su familia y nuevamente regresar. Entonces, fue una infancia muy bonita. Agradezco a mi mamá, a mi papá, que sí tuvimos una infancia bastante agradable. Mi hogar fue un
un hogar, un lugar seguro, lo que desafortunadamente ya muchos chicos no lo tienen. Sí. A mí me llama mucho la atención cuando los encuentro sentados y yo recuerdo que aquí terminaban mis clases y yo corría a mi casa porque yo sabía que mi mamá o iba a entregar un pastel o tenía algún pedido y había que llegar a la casa, ayudarle a lavar trastes, atender si había alguien esperando su postre en la casa y hacerle una limonada. O sea, siempre se nos educó, se nos inculcaron valores de servicio, de responsabilidad y pues entonces siempre apoyábamos en casa. Ok. Entonces, casi toda su vida vivió en Tuxtla. Sí. Ok. Recuerdo mi primaria, por ejemplo, por necesidad, cuando a mi papá ya le permiten tener un cambio, asciende, ya pueden ellos comprar un terreno y construir en otro lugar, porque mucho tiempo, hasta la edad de 6 años, ellos rentaban, ¿no? Yo pasé mi primaria por 3 primarias debido a que se iban cambiando y tú sabes Claro. que buscaban como Más cerca, la ¿no? primaria más cercana. Sí. Pero sí recuerdo una infancia en la que fuiste independiente desde pequeño. Sí. Que a los 6 años ya te enseñaban a tomar el tuguchis y muévete. andabas libre. Sí. Y no había tanto miedo de que algo te pasara, ¿no? Claro. Entonces eso lo agradezco a Dios que habían esos tiempos, desafortunadamente ya no lo son. Y entonces las infancias, las adolescencias, las pubertades se viven de manera diferente ahora. Ya no podemos los padres soltar tan chicos a los hijos y eso te hace entrar en un conflicto con ellos, ¿no? Sí. Entonces es otro momento histórico que estamos viviendo. Sí. Doctora, nos comentaba que a su mamá le encanta la repostería. Uh-huh. ¿Usted agarró ese gusto por la repostería? No. Usted dijo, no. Es más, aprendí a cocinar cuando me casé. No nos morimos de hambre nunca, pero sí, uno nunca le da esa importancia, Claro. que debes aprender un oficio, Ajá. ¿no? De hecho, la boca se paga. Ahorita que estaban haciendo la entrevista, estaba recordando cómo mi abuelita me dijo, estudia para maestra. Y yo le dije, no, abuelita, estar aguantando niños. No, yo no. Y cuando empecé a ser maestra, mi abuelita me dijo así, la boca se paga. Pero lo he pagado bonito porque me ha ido bien. ¿Le ha gustado? Sí, empecé siendo maestra aquí en la Facultad Ajá. de Humanidades. Agradezco enormemente. Creo que hoy es un día de recuerdos, de añoranzas y de agradecimiento, porque en ese entonces estaba el maestro Telles y él instituyó, y lo agradezco enormemente, la beca de excelencia académica. Entonces, como yo obtuve el más alto promedio de mi generación, me dieron esa beca y yo pude elegir de las maestrías que existían en ese entonces, yo pude elegir una y me becaron. Wow. Y aún así él también instituyó en ese entonces que por materia, quien obtenía el promedio más alto por materia, le daban un incentivo económico. Uh-huh. Igual me lo ganaba, ¿no? O a veces en mi salón habían muchísimas personas competitivas y a veces nos los teníamos que repartir entre varios, ¿no? Entonces yo empecé con un grupo de sexto. Empecé con una materia bien bonita, reportaje, iba a reportear con ellos. Uh-huh. Siendo soltera tú te comes el mundo y tienes tiempo de sobra. Y entonces iba con ellos, ¿no? A las distintas fuentes, a trabajar con ellos, a tallerear. Y fue una época muy, muy bonita que yo recuerdo. Pero fue gracias a la oportunidad que me brindó el maestro Telles. Ya la vida te va llevando por diversos caminos. Durante el desarrollo de la carrera llevas una materia que se llama entrevista de semblanza, de entrevista, ¿no? Sí. Y haces distintos tipos de entrevistas. Claro. Entonces, en aquel entonces yo entrevisté a Pepe López Arévalo, él era el director, que en paz descanse, el director de la revista Sur. Le decíamos el gordito de espejuelos, y un beso hasta el cielo porque fue un ángel en mi vida.
lo entrevisté. Y entonces la maestra, en aquel entonces, otro recuerdo también, la maestra Patricia Ledesma, me chuleó mi trabajo y me dijo, está muy bien redactado, muy bien. Y ya se lo diste a conocer a tu entrevistador, y le dije, pues no. Dice, llévale una copia, ¿no? En aquel entonces se eran copias. Sí. Y entonces fui, le agradecí el tiempo que me dio y le entregué mi entrevista de semblanza. Y ya a los 2 o 3 días ya me manda a decir con Chaino, un amigo también, Isaí Mandujano, que él ya estaba en Sur. Sí. Me dijo, así como habla Chaino, vos Gracie, dice el Pepe que vayas, ¿no? Y Chiapaneco. Sí, somos bien chapanecotes. Y entonces fui y le dije, sí, me dice Chaino que me dijiste que viniera. Dice, sí, ¿quieres escribir reportajes? Y me acuerdo que en aquel entonces nos pagaban 500 pesos por reportaje. La revista era un semanario, y entonces si tú querías tus 500 pesos cada semana debías trabajar. Entonces era salir corriendo de acá de la universidad, irte a inglés, porque estudiábamos inglés. Sí. Y de ahí a trabajar, a buscar a quién ibas a entrevistar y redactar, ¿no? Y ya el jueves ya tenía que estar redactado, listo tu trabajo, para que en ese entonces Sareli era el corrector de estilo y Héctor Cortés también. Entonces yo agradezco también porque el maestro Sareli se ponía atrás de mí mientras redactaba y le decía, por favor, maestro, váyase para allá, ¿no? Que te pone nerviosa, ¿no? Es que aprendan a trabajar bajo presión. Y eso en el momento tal vez no lo entiendes, pero lo agradeces después, claro, porque el aprender a trabajar bajo presión, no cualquiera. Sí. Y entonces, pues todos estos grandes personajes te enseñan ortografía. También otro reconocimiento a la doctora Elsa María Ordaz. Ella también, con ella aprendí a acentuar, porque yo no tildaba bien, o sea, tenía buena ortografía, pero no la acentuación. Y con ella aprendí, y cómo es la vida, ya después di redacción, ¿no? Entonces, te digo, caminé cierto tiempo en la revista. Al ir entrevistando te vas involucrando con personas, y yo agradezco en verdad que he sido muy afortunada de no quedarme sin trabajo, porque después que salgo de la revista, ya empieza proceso de hacer la tesis, ya te queda menos tiempo. Sí. Y entonces recuerdo que me encontré a Socorrito Trejo en un recital y me dice, veme a ver, por favor, necesito platicar contigo, hay un trabajo. Ella estaba en el DIF estatal, llegué y ni siquiera ya, o sea, lo que charlamos me dijo ¿quieres trabajar conmigo? Sí, pero ¿de qué se trata? No, si quieres trabajar conmigo de una vez. O sea, y ese día había un evento y había que irlo a cubrir, y empecé a trabajar con ella mientras yo hacía la tesis. Y fueron muy bondadosos conmigo porque había que ir a distintos lugares a cubrir diversos eventos, y todavía me hacían favor de apartarme una plaza en el helicóptero o en el avión para venir a las asesorías aquí. Con la doctora Elsa María, que ella fue mi asesora de tesis y era muy estricta, ¿no? En cuanto a horarios, todo. Entonces, así empecé, ¿no? Estuve trabajando yo tenía muchas ganas después del DIF estatal, el área de comunicación con la poeta Socorro Trejo, Socorrito Trejo, como le decimos. Surge en mí así un deseo como no te imaginas, de trabajar en el Instituto de la Mujer, porque era nuevo. Sí. Y entonces fue ir a hacer antesala, ¿no? 1 día, 2 días, hasta que encontré a la ingeniera Elvia Quintanar, a quien también agradezco, y un abrazo enorme, por darme la oportunidad. ¿Y sabes cuál fue mi apertura para entrar al Instituto de la Mujer? El llevarle las revistas del Sur para que ella leyera mis reportajes, ¿no? Entonces, esto te lo cuento porque habla de que si vas haciendo bien tu trabajo, es lo mismo que te va a recomendar, ¿no? Sí.
y entonces me da la oportunidad de trabajar en el Instituto de la Mujer. Y a la vez daba clases aquí en la UNASH. Y cierto día voy a VG, puedo mencionar, ya mencioné la universidad. ¿Sí? Sí, se puede. Dije yo, pues quiero dar clases, y te digo, cuando estás joven tienes mucha energía. Entonces daba clases de redacción de 7 de la mañana a 5 de la tarde los días domingos. Ok, ¿no? Entonces usted estaba ocupada todo. Me encantaba mucho, sí, y empiezo a ver la docencia como también esa puerta laboral enorme, ¿no?, que tienes, que es un campo muy amplio. Sí. Y entonces pues, me encantó. Estudiando la maestría, pues mi maestría fue en educación superior, pues ahí caí redondita. Y ahí también vieron mi trabajo y cierto día me dicen, ¿quiere usted ser coordinadora de maestros? Sí, sí, sí. Digo, pues sí, quiero. Y después fui coordinadora de alumnos. Allí, en esa universidad, viví una etapa muy triste de mi vida, fue perder a mi hijo. Estaba esperando a mi era mi segundo hijo realmente, el primero que ya habíamos perdido de unas semanas de gestación, y después ahí vivo ese proceso muy doloroso de perder a mi hijo. Sin embargo, me sentí también muy cobijada por la misma institución. Y ya después que pasa este proceso, recuerdo mucho, por eso les digo que la docencia es muy noble, muy noble. Recuerdo este episodio en mi vida como si hubiese sido ayer, desafortunadamente, y lo digo por el dolor que había en mi alma. Ahorita ya superas, ya está como superado, pero la cicatriz pues está ahí, ¿no? Claro, vives con eso. La pérdida de un hijo es una cicatriz que nunca la vas a llevar y ni quieres que se vaya, ¿no? Entonces entré muy triste a un salón de clases y llegaron, no me dijeron nada en ese momento, me abrazaron y una de ellas me dijo, maestra, se le fue un hijo, pero aquí tiene en ese salón, habían 18 chicos, ¿no? Aquí tiene 18 hijos, ¿no? Y entonces entiendes que la docencia también es una manera de ser, de ejercer esa maternidad, pero académica, ¿no? Porque sí, los lazos realmente que se llegan a establecer gracias al conocimiento que compartes, a ese tiempo que compartes, a esas experiencias, las vivencias, todo eso que compartes también crea un lazo afectivo muy fuerte. Y cuando me lo dijo esta niña, yo me sentía así, o sea, sí. Y ellos fueron mi tablita de salvación. Ok. Ellos y un libro que también le voy a hacer su comercial, porque luego no encuentras salida cuando pierdes a un hijo, ¿no? Recuerdo caminar, por cierto, pasillo no voy a decir el nombre, de una tienda, y veo un libro que se llama Un hijo no puede morir. La autora es Susana Rocatagliata. Y te juro que cuando leí ese libro yo ya me sentí más fortalecida para enfrentar la vida, porque vas entendiendo poco a poco que si quedaste viva es por algo, ¿no? Sí. Porque realmente me decía un doctor, ¿no? Estuviste a punto de irte, o sea, y él me lo dijo, si te quedaste es por algo, así es que vamos a enfrentar la vida, ¿no? Entonces te vas encontrando muchos seres, que yo les digo seres ángeles en tu vida, y que te ayudan a enfrentarla y a tomar decisiones que son atinadas. Claro. ¿No? Y creo que ahora en este camino de la docencia, muchas veces te piden a ti un consejo y tienes que cuidar que ese consejo sea atinado, sea constructivo para la vida, porque cada estudiante lo entendemos como un proyecto de vida, o al menos así lo deberíamos de entender, ¿no? Todos los que tenemos la fortuna de ser docentes. Sí. Wow, doctora. Yo hablé mucho. No es eso, sino de que escuchar su historia y ver por lo que pasó, por un momento tan difícil, hace también ser empática con
con lo que llegó a pasar y cómo es que pudo superar eso gracias a la docencia y gracias a un libro. O sea, vaya, vaya, o sea, las personas jamás imaginarían que esas dos cosas fueron las que le ayudaron a sobrellevar su dolor, porque el creo trabajo te ayuda mucho. Claro. El sentirte ocupada, como les digo a los chicos, no hay vidas perfectas, somos seres perfectibles. Tenemos que aprender a que si tenemos problemas, pues hacerles un costalito imaginario, dejarlo allá afuera. Les digo, yo los dejo en el portón de la entrada y ya, porque ustedes no tienen ninguna culpa si yo estoy pasando por algún problema. Y a la salida, otra vez, véngase. En nombre de Dios, vámonos, ¿no? A resolverlos, o a tratar de sobrellevarlos. Sí. ¿No? Te lo va dando la madurez, ¿no? Con la que vas creciendo, las experiencias. Vaya. Pues doctora, qué fortuna tenerla acá. Y como usted dijo, por algo usted está acá y creo que se quedó para tener 2 hijos maravillosos que tiene ahorita, que supongo que son su adoración y su matrimonio tan bonito que tiene. Así que sé que sus 2 ángeles están súper orgullosos de usted, de lo que está logrando y lo que va a lograr. Así que, doctora, es muy bonito tenerla acá y muchas gracias por compartirnos un poco de su historia. Pero sigamos con la entrevista, que no acaba todavía. Doctora, usted fue editora de Mujeres y Entre Nosotras. Mujeres Entre Nosotras. Fue la primera revista que se editó en el Instituto de la Mujer, porque antes fue instituto, después lo convierten en secretaría, pero cuando inicia es un instituto. Entonces creamos una revista que en verdad fue hecha con mucho amor. Desafortunadamente en ese proceso una amiga fallece, nuestra ilustradora, Martita, quien le envió un beso hasta el cielo. Fue una muerte muy trágica, fue un accidente muy sonado, de una ruta de transportes a San Cristóbal, sufrió un accidente y desafortunadamente ahí va ella, ¿no? Ella ya no vio nacer la revista. Ya no estuvo en la presentación. Sí. Y sí fue bastante doloroso el ver su trabajo sin que ella estuviera ahí en cuerpo, ¿no? Sabíamos que su alma estaba ahí, pero no. Comprendes mucho. Esta revista haz de cuenta, la revista era como abrir muchas ventanas de historias de mujeres que enfrentaban violencia y que salían adelante, ¿no? De mujeres que estaban al frente de una organización, o sea, mujeres empoderadas, mujeres que atravesaban por alguna situación difícil. O sea, era mostrar las diversas problemáticas que presentan las mujeres y cómo salen adelante. Entonces, al entrevistarlas, era ir a su comunidad, a sus contextos, inclusive a veces a muchas de ellas se les pedía que nos escribieran sus propias historias y nos decían que este ejercicio de escritura era volver a recordar lo que has hecho y entonces era después sentirse, el autorreconocerte te hace sentirte mejor, te hace sentirte valiente, poderosa, porque ver todo lo que has tenido que atravesar y en dónde estás, te hace confiar en ti. Y creo que eso es lo que nos falta mucho en estos momentos, ¿no? Si todos tuviéramos esa salud emocional de confiar primeramente en nosotros, sí, pero titubeamos, creemos mucho en lo que dicen los demás o en guardar las apariencias, pues mostramos muchas apariencias, ¿no? Actualmente a través de los diversos medios de comunicación. Entonces, esta revista, te digo, sí fue un parteaguas de mostrar. Iba en compañía de un periódico mural que se llamaba Entre Nosotras, que también mostraba el caminar de las organizaciones sociales en cada una de las comunidades de Chiapas. Sí. Entonces también fue conocer mi estado. Agradezco al Instituto de la Mujer, porque gracias a ese trabajo conocimos el estado. Digo que iba compaginando, ¿no?
mi ejercicio en comunicación y la vida en las aulas, ¿no? Que ya después llego a Prepa 7. También agradezco enormemente la oportunidad al ingeniero Rafael Ovilla, porque él dijo, ok, vamos, ¿no? Y al maestro Apolinar, por confiar en nosotros y decir, bueno, vamos a darles la oportunidad y a trabajar, ¿no? Entonces, ya 15 años ahí, en Prepa 7. En Prepa 7. Estamos inventarias. 15 generaciones. Y se te dice bien fácil, pero ya después cuando te los encuentras, ya mi cabeza empieza a ver, eres de UNACH, eres de la recordando, eres de la prepa, ¿no? Sí, claro. Y es tan hermoso que te reconozcan. Nos hemos encontrado a estudiantes ya todos unos profesionales, no nada más profesionistas, sino todos profesionales en lo que hacen, que están en otros estados. Hay veces que vas vacacionando y te encuentras, ¿no?, caminando en Campeche, por ejemplo, y encontrarlos, ¿no? O que llega a tu mesa, pues que yo no pedí postre, no, es que se lo manda el chef. ¿Quién es el chef? Cuando llega a saludarte y fue tu alumno. Ay, qué padre. Es lo más hermoso que te puede pasar, ¿no? El que te recuerde. Entonces, pues eso digo, la docencia es bastante noble. Ok. Doctora, usted también nos trajo libros. Te traje libros. Sí, es para ver cómo, te cuento rápidamente una anécdota. En la prepa siempre, bueno, pues estás en la época en la que sueñas con el amor platónico. Antes era amor platónico, ¿no? No había otro término para nombrarlo. Y entonces escribes mucho. Yo tenía una libreta, pero después cuando estás triste, una vez agarré mi libreta y la quemé. Y no te imaginas cómo he añorado esa libreta, porque lo que sentías en ese entonces sería interesante hacer el ejercicio de cómo es. Es como cuando escribes una carta, ¿no? Y la guardas y ya pasan los años, ¿qué escribí esto? Entonces es pensar, por eso hacemos también con los chicos de Prepa 7, en otras generaciones. En el anterior programa hacíamos, programa de estudios, hacíamos un diario, ¿no? Y les decía, y guárdenlo. Y muchos han llegado de las anteriores generaciones me han dicho, profe, es que es interesante ver cómo pensaba yo en aquel entonces y cómo ahora, ¿no? Y muchos ya tienen hijos, ¿no? Entonces, me sirve como para comprender, ¿no? Entonces, les digo, el ejercicio de esta libreta nos ayuda mucho a sacar nuestras emociones, a ponerlas sobre papel, a pensarlas y repensarlas. Entonces, yo escribía poesía, ¿no? Y una vez le leí, pues, a la maestra Socorrito Trejo. Ella es poeta, es premio Chiapas. Tuve la fortuna de trabajar con una mujer premio Chiapas, no cualquiera. Ella sabe que yo la admiro enormemente. Y entonces, por ejemplo, estando ella me dijo, empieza a leer. El leer en público te ayuda muchísimo, ¿no? El hacer nuevos ejercicios, el tallerear tus textos. Y entonces he tenido la fortuna de que he sido antologada, de que, por ejemplo, salió una convocatoria de una antología a nivel nacional que me publicaran, y que fue el Instituto Nacional de las Mujeres, y que ellos me mandaran mi boleto de avión. Fue la primera vez que viajé a la Ciudad de México. Wow. Y te sientes sumamente comprometida en que tu trabajo fue seleccionado, ¿no? Y que te vayan a recibir al aeropuerto. O sea, esos son logros que tú dices, ok, voy haciendo bien este caminar, ¿no?, por mi vida. Y entonces, pues yo agradezco enormemente a Coneculta, que me publicó este libro, Mujer sin ortografía. Es de una colección que se llama Las alas del sueño, y es el número 87 de la Biblioteca Chiapas. Entonces, aquí el prólogo me lo hizo también un gran amigo, Juan Carlos Cabrera Pons, hijo del doctor Juan Carlos Cabrera, y de la maestra Leti Pons, que fue mi asesora de tesis de la maestría. También un beso a mi maestra dorada. Y pues con la maestra Blanca Margarita López Alegría, gran poeta,
también, mira, te digo que hoy es un día de recuerdos. Antes de venir, dijo, bueno, ¿qué hemos hecho? Entonces les traemos esto, tal vez algunos amigos poetas que vean la entrevista se van a reconocer y van a decir, ay, está mi trabajo. Somos muchos poetas que publicamos. Wow. Son como los primeros ejercicios poéticos que hicimos. En disco todavía. En disco. Cuando se escuchaban los discos. Hemos tenido la fortuna de tener un gran amigo y aquí que hace un acompañamiento poético amoroso, decimos, porque también hace un gran trabajo, el maestro Víctor Hugo López Cancino, que él es un gran poeta y él nos anda como que impulsando, ¿no? Vamos a hacer una antología tal, por ejemplo, esta se llama Apresuremos el abrazo, esta otra que fue Con tintes de amor y de nostalgia, aparecen muchos poetas chiapanecos, aquí hay un cuento, porque también estamos trabajando cuento, Ocuilapa, barro y madera, entonces esto es muy bonito el que tú puedas expresar tus sentimientos a través de la poesía, claro, o el contar ciertas realidades a través de narraciones, sí, ¿no? Y pues eso, no sé si quieras que te comparta algo. Claro que poesía. Sí. Yo creo que también más que poesías, libros, CDs, hay recuerdos ahí. Muchos recuerdos, como usted mencionaba. Entonces, creo que sí, es muy bonito que nos compartiera alguno, lo escucháramos y sobre todo ver qué tan interesante es. ¿Como cuál? Hay uno que... Bueno, vamos a leer, no sé si Sinfonía, ¿cuál te suena? Corazón sangrante, creo que lo ven muchos universitarios. A ver. Y vamos a ver si se lo pueden imaginar. Creo que han pasado por decepciones amorosas. Todos. Entonces, sin llorar, por favor, sin llorar. Y se llama Corazón sangrante. En el escritorio de tu piel te dejo mi corazón. Debes ponerlo en un canasto para colar su sangre. Después te recomiendo recogerlo con mucho cuidado y buscar una botella transparente, purificada, para que lo veas retorcerse en el olvido. No le pongas alcohol para conservarlo, no lo soportaría. Gritaría el son de la soledad y lo escucharías pronunciar tu nombre fuerte y quedito, quedito y fuerte. Te suplico nunca bañarlo con formol. Se dormiría profundamente y tus ojos de hombre nunca olvidaría. Esa es una, ¿no? Se llama Corazón sangrante, como cuando estás ahí muy triste porque se ha ido un amor. ¡Qué bonito! Otro se llama Sinfonía. Afina mi violín, deleítate en mis cuerdas, colócame en tu hombro y hazme vibrar. Que mi eco te inunde al ritmo de mi re, fa, sol, así, y cantemos al mar dulcemente. Seamos sinfónica en el clímax, tú, batuta prominente, yo, laguna musical. Llénate de mi música, inyecta tu ritmo, dentro, más adentro, con la fuerza de un hombre que sí sabe amar. Y bueno, en este libro hay esta parte. Le escribí a mi papá, le escribí a mi mamá, o sea, hay muchísimo. Doctora, es muy bonito que nos comparte ese tipo de cosas y aparte siento que también es una esencia de usted, ¿no? Todo lo que está ahí, entonces qué bonito es escucharla y lo dice muy bonito. Así que muchas gracias y queremos conocerla un poquito más a usted. Bueno, creo que a ambos, porque vamos a tener a su esposo, el doctor Joselito, aquí. Entonces queremos saber cómo es el doctor Joselito como esposo. Pregunta muy difícil. Pues estudiamos juntos la carrera. Yo en aquel entonces tenía a un novio. Entonces no era, o sea, él era mi amigo nada más, ¿no? Pero el destino quiso que después nos encontráramos. Voy a recordar al famoso Messenger, ¿no? Ajá, Era sí. por Messenger.
Y una tarde, justo trabajando en el Instituto de la Mujer, me dice, ¿ya comiste? ¿No? Dice, ¿qué haces? No, pues aquí sigo, porque realmente te comprometas con tu trabajo. Sí. Y eso es algo que les voy a recomendar. Sí, comprométanse con lo que hagan, ¿no? Porque eso te recomienda después. Ujú. Tú no vas a recomendar a alguien que no llegaba, o que cuando le dabas una instrucción No lo hacía. te hacía un Ajá, gesto, sí. ¿no? Esto va también porque luego en estas nuevas generaciones ya no les gustan que se les indique cómo debe hacerse, ¿no? Y entonces yo daba mucho tiempo extra en el Instituto de la Mujer porque te sientes bien, Sí. ¿no? Entonces ya eran las 7, 8 de la noche y no habías comido a veces. Entonces me dice, salgamos a comer, ¿ya comiste? No he comido. Vamos a salir a comer, ¿no? Y ya era comida, cena prácticamente. Y pues así empieza nuestro caminar. Y fue un 15 de mayo que festejando juntos el Día del Maestro, pues nos hicimos novios, ¿no? Y nos casamos en diciembre, ¿no? De ese mismo año. Ah, su. Como ya nos conocíamos, Ajá. yo sabía que era un buen hombre, una buena persona, pues, luego me propuso matrimonio, luego me dijo que se quería casar por la iglesia, y yo estaba muy reacia porque yo era partidaria de la unión libre. Sí. Yo decía, no nos casemos, nada más vivamos en unión libre. Y él me dijo, no, hagamos bien, ¿no? Llevemos bien esta relación. Y me acuerdo que mi abuelita me dijo, es que si él te dijo que se quiere casar por la iglesia, cásate, ¿no? Si quieres. Sí. Eso es buena señal de que quiere hacer todo bien. Y pues nos casamos, y desde ese entonces, o sea, todo ha sido un ejercicio muy democrático y ambos aportamos, y todo es un bien común, ¿no? Desde nuestra boda la pagamos juntos, todo era mitad y mitad. Iba a pagar el salón, esa cantidad no se me olvida, el salón costó 5,000 la renta, 5,000 pesos, y era 2,500 tú, 2,500 yo. Entonces nuestros papás fueron invitados a nuestra boda, o sea, ellos no tuvieron que desembolsar ningún peso. Sí. O sea, también otro consejo, luego quieres casarte, quieres que los papás paguen la boda, ¿no? O que todo el mundo sea padrino. Sí, pero no, te debe costar para que Claro, lo es tu valores, boda. ¿no? Es tu boda. Ajá. Y entonces, nos casamos, mi papá afortunadamente todavía lo conoció, mi papá se me fue muy joven, tenía 55 años, entonces él afortunadamente llegó a conocer a mi primer hija, a mi hija, la que ya la tenemos después de un proceso bastante combativo, por decirlo así, porque fue el enfrentar que yo tengo incompetencismo cervical, se va abriendo el cuello del cervix de manera silenciosa y sin dolor. Entonces cuando vienes a ver, pierdes a tu bebé, Sí. ¿no? Entonces es el famoso aborto espontáneo porque se abrió el cuello del cervix Sí. y lo deja ir. Entonces el saber que yo tenía esto, el que te hagan un cerclaje, te surcen el cuello del útero, el que tengas que dejar, ahora sí que renunciar a tu trabajo. Yo tuve que renunciar a mi trabajo en esa universidad que les conté, para correr, ¿no?, hacia el objetivo que yo quería, Sí. hacia un gran sueño que era tener a mi bebé. Sabíamos que era nena y que lo logramos, un trabajo en equipo. Entonces el matrimonio es un trabajo en equipo, Claro. ¿no? Todos aportamos haciendo nuestras responsabilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ha sido un bonito caminar, nos identifican, o sea, a mí me encuentran, me preguntan por él, si a él lo encuentran, me preguntan por mí, y nos movemos como en ámbitos muy determinados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí vamos. Qué bonito, doctora, y qué bonito que nos platique eso, porque sé que mucha gente los está imaginando así, que ¿cómo se conocieron? ¿Dónde fueron a comer? ¿Cómo pagaron partes iguales? Sí, así.
Doctora, ya casi vamos a llegar al final del programa, pero antes de irnos, ¿qué opina de la creación de este espacio como humanistas? Ay, muy bonito, porque pues le brinda a los chicos universitarios esta oportunidad de saber, a ver, estoy estudiando esto, pero también puedo ejercer, ¿no? Claro. Por ejemplo, la docencia, ¿no? Ajá. Yo estudié comunicación, te digo, y cuando ingresé, o sea, mi objetivo era ser periodista, nada más, hasta ahí, pero cómo te vas abriendo nuevos caminos, ¿no? Entonces, el tener este espacio te abre nuevas miradas, nuevas perspectivas de lo que estás estudiando. Entonces es muy loable esta labor que están haciendo ustedes, porque finalmente es mostrar otras miradas, ¿no? Claro. Laborales que pudieran tener en algún momento y no cerrarse a ellas, porque luego dices, no, pues no porque yo no estudio eso, pero inténtenlo, porque qué tal si son muy buenos para eso. Hay veces que no reconocemos todas nuestras habilidades, porque no nos hemos enfrentado, no tal vez alguna circunstancia que haga que nosotros desarrollemos esa habilidad. Entonces, pues a enfrentarlo, y qué tal si te gusta, ¿no? Me encontré a una exalumna en una librería, por ejemplo, y ella no estudió nada relacionado, estudió administración, ¿no? Y me dice, pero me dieron la oportunidad y empecé a trabajar y me gusta. Y le gusta, ¿por qué? Porque también tiene desarrollado, por ejemplo, el hábito lector. Sí. Y llegan a comprar esa librería y ella les puede aconsejar. Entonces, no se cierran a nuevas posibilidades laborales. Puede ser que ahí encuentren una vida más bonita, ¿no? No lo sé. Y doctora, ¿cómo se siente de ser egresada de la universidad? Yo siempre les digo a los chicos, yo soy una chense de corazón. Si Dios me dijera, te voy a cumplir un deseo, ¿qué quieres? Yo le pediría volver a ser universitaria, volver a vivir esa vida. Uh-huh. Nuestra vestimenta de ese entonces eran los guarachitos estos que venden ahí en el mercado, los que utilizas para bailar. Esos eran nuestro calzado de ese entonces. Mis faldas largas, mis blusas típicas, ¿no? Tu morral. Sí. Fuimos muy felices, ¿no? A pesar de que teníamos que cargar nuestra agua para el laboratorio de fotografía, por ejemplo, con todas las carencias, fuimos muy, muy felices, ¿no? El compartir, el que llegara la maestra Carmen y te dijera, leyó usted, ¿no? Que sabías que te dejaba, que te devoraras un libro de 2-3 días, que sí tenías esa capacidad, y que cuando ella llegaba, el análisis que hacía, el desglose que hacía, tú decías, yo no había observado eso, pero ya con el acompañamiento que ella nos hacía, te hacía reflexionar muchísimo. Entonces sí fuimos muy, muy felices. Yo agradezco en verdad. Yo les digo siempre, en mi época nada más había la oportunidad de estudiar en la UNACH y una universidad privada de ese entonces. Y en mi caso yo no lo hubiese podido pagar. Una universidad privada no lo hubiese podido pagar. Yo creo que aunque hubiese podido trabajar, pero no lo hubiese llegado a cubrir. Entonces, el que la UNACH haya sido mi alma mater, como decimos, mi casa de estudios, yo lo agradezco enormemente. Ok. Doctora, muchísimas gracias por haberla tenido acá. Nos dio mucho gusto conocerla más. Igualmente. Y espero que se la haya pasado muy bien. Muchísimas gracias. Créeme que sí. Tomes una sonrisa bien que contagia. Ay, gracias. Familia Humanistas,
tristemente ya llegamos al final del programa, pero antes de irnos no te olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Tampoco te olvides que Humanista sale todos los martes a las 9 de la mañana, así que le picas a la campanita para que sean los primeros en vernos. Igual, acuérdate que yo soy ahorita no hay programa, así que le agradezco al productor Genaro Torres y a las personas en producción que hacen posibles que estés viendo Humanistas. Karen Daniela, Carlos Ibrahim, Juan Manuel Alfaro, Cristian Antonio, Luis Enrique Cipriano y Brenda Esmeralda, que son personas que ayudan a que Humanista salga también. Así que recuerda que yo soy Fernanda Ramírez y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!